Chequia es un destino bastante habitual para los viajeros, con la salvedad que lo único que la gran mayoría de ellos suelen visitar es Praga, su capital. Junto con Irma decidimos descartar lo que todos muestran y adentrarnos un poco en su geografía anónima. Así fue que llegamos a Moravia y su capital Brno, la segunda ciudad más importante del país. Recorrer el interior de un lugar y alejarse de todo lo turístico te da la oportunidad de conocer lo auténtico y genuino, o al menos percibir una realidad sin tantos matices. Caminar por las calles de la capital de Moravia resulta un placer para todos los sentidos. Tanto por el cine, por el misterio que acarrean desde tiempos soviéticos o simplemente por sus fuselajes. Las mujeres checas siempre han captado la atención y arrebatado suspiros de los caballeros. Brno se considera la capital de las citas. Al llegar aquí tendrás diferentes tipos de reuniones, algunos encuentros con la cultura, otros con la arquitectura, y quien te dice tengas fortuna y logres escuchar la llamada de algún amor ciudadano. Si eres de esos pocos afortunados, tendrás que tener presente algunas sutilezas. Las mujeres de Moravia son muy conscientes de lo que implica construir una relación, así que ve armándote de tiempo, paciencia y serenidad, porque estas féminas querrán saber más sobre ti. Si saliste bien parado de esta sutil y pausada interpelación, podrás pasar a citas románticas e incluso a algo de intimidad. Los hombres checos son generalmente más fríos y pasivos que las damas. Los primeros tiempos evitan el contacto en una charla y son de mantener una distancia todo el tiempo. No se atreven a mucho y los que lo hacen no suelen demostrar un gran tacto. Todo esto puede resultar una ventaja si sabes combinar un correcto balance. Recuerda que mucho dulce termina por empalagar. El encanto de sus mujeres es algo innegable, pero este patrón de belleza es algo subjetivo y muchas veces ellas no perciben sus propias gracias. Mi querido, pequeño y poco agraciado amigo, no te desanimes y pienses que ellas resultan inaccesibles por el exceso de atributos. Las dificultades pasan por otro tipo de circunstancias, y una de ellas es el idioma. La lengua local es el checo. Si nunca la has escuchado, aquí te la presento. Dílem klást nohy opatrně jako na tenkém ledu. Člověk nikdy neví, kdy mu to zoufale zakvičí pod botou. No te asustes ni te desanimes porque el inglés se enseña en escuelas y universidades como lengua extranjera. Brno es una ciudad universitaria por excelencia. Relacionarte en la lengua de Shakespeare no supondrá un problema, aunque resulta adecuado y galán intentar aprender un poco el idioma del país. Existen dos factores folclóricos que son exportados fuera de fronteras y pueden confundir a muchos caballeros. El primero y el más internacional, Chequia es famosa por un tipo de cine donde los guiones no son muy elaborados y la escenografía se limita a una cama y pocos actores. El segundo y último elemento es la conocida oferta de servicios alegres. A pesar de los cientos de felices establecimientos y las numerosas empresarias en los callejones,
Estas siluetas y actividades no definen en absoluto a las damas locales. Ellas rompen el estereotipo imaginario de las mujeres eslavas fáciles de conquistar. Aquí las relaciones se suscitan de forma progresiva. El mes de mayo es cuando comienza a retirarse el pesado frío. Por algún motivo, los checos destinan todo este mes al amor y con él todas sus consecuencias. Así que seguramente este puede ser un buen momento para visitar el país, o el pretexto perfecto para generar dulces situaciones. El amor es como un juego de boliche. Sonrisa, sonrisa victoriosa. Hay veces que un solo tiro perfecto es suficiente para la victoria, mientras que en otras ocasiones se necesita un poco de estrategia. Sin importar cuántos intentos se requieran, la satisfacción radica en derribar esos obstáculos y celebrar la conquista del amor verdadero. Anda. Gracias por caminar junto a nosotros por las calles de Brno. Recuerda portarte bien, suscribirte y regalarnos un like. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. ¡Chao!